nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el segundo domingo después de Epifanía, y este tiempo que va desde el 14 de enero hasta la 70ª es considerado el tiempo litúrgico del año, y se dicen los domingos después de Epifanía, que son hasta 6, pero no caben siempre todos, y entonces se dicen los que tienen lugar. Y vemos el primer milagro que hace nuestro Señor en las bodas de Caná. Como ya sabemos, las bodas de Caná fueron realizadas, como lo dice Santo Tomás, un 6 de enero. Un 6 de enero fue la adoración de los Reyes Magos, 30 años después el bautismo de nuestro Señor, y un año después de ese bautismo las bodas de Caná, aunque algunos exégetas y predicadores, entre ellos el padre Castellani, lo ponen pegado o casi después del bautismo. Santo Tomás dice que pasó un año y fue el 6 de enero, y en eso es más preciso. Y eran las bodas de San Juan Evangelista. Esto demuestra, por el asombro que causa, no a ustedes porque yo lo he repetido 10.000 veces, de la ignorancia del clero. Ningún sacerdote que yo sepa lo dice, y se ve que ninguno ha leído ni el prólogo del comentario de Santo Tomás a San Juan, y menos el prólogo que también recoge ahí Santo Tomás de San Jerónimo. Entonces son San Jerónimo y Santo Tomás que lo dicen, y vaya ignorancia supina. Si esto quedara aquí, pues bueno, pero es que es prácticamente en todo. El clero, mis estimados hermanos, ha sido y es y sigue siendo ignorante, y eso no puede ser, porque la Iglesia es luz del mundo y el clero tiene que ser luz del mundo. Por eso son selectos, elegidos, superiores, no mediocres, ensotanados. Pero eso nos explica un poco más cómo estamos en esta crisis tremebunda. Porque sin la ignorancia supina del clero no estaría la Iglesia como está. Porque ese clero después llega a las altas jerarquías, llega a ser prelados, llegan a ser obispos, cardenales y papas. ¿Y qué van a hacer? Unos brutos mitrados, así de claro. Y eso es una contradicción in terminis. El clero tiene que ser ilustrado en las cosas de Dios, y si no, que no se meta. Un obispo no puede ser cualquier idiota, tiene que ser un hombre virtuoso e inteligente, no un mediocre intelectual. Pero ahora llenos de obispillos. Ahora el pseudo monseñor Esquetino, otro obispo más, el padre Merardo, que lo conocí yo en México cuando lo vi por primera vez. Y estos blogs de quinta y de imbéciles, porque hay que decirles imbéciles, de amor de la verdad,
de ese desapiense aupando estas cosas. Y la gente, como en un supermercado, elijo y compro de acuerdo a mi gusto. Y eso no es la iglesia. Perdónenme, podrá haber mucha crisis en la iglesia, pero en la iglesia hay un equilibrio, un orden. Esto no es viva la pepa. Y porque haya sede vacante. Hay una doctrina, hay un credo, hay una disciplina. Los verdaderos fieles, el pequeño rebaño, no puede ser un grupo de desmadrados, aunque no tengan pastores. Porque la iglesia no se inventó ahora. Ni como creer, como dice el bruto de Esquetino, que con un papa se va a arreglar todo. No se arregla nada, pedazo de animal. Y de bruto, hay que decírselo en la cara. O en la jeta, porque ni cara tiene. Es una bestia. Y que le duela. Y si se atreve que me enfrente de frente. A ver, ¿cómo le va a ir? A él y a todos los tucistas. Que quieren tomar el predominio, la preponderancia en la tradición y la han corrompido. Yo lo lamento mucho, pero las cosas como son. Ni que venga San Pedro, ni San Pío V, ni San Pío X arreglan esto. Es que no puede ser. Ah, que tiene que tener perpetuos sucesores. Claro que tiene que tener perpetuos sucesores. De derecho, por la institución divina, hasta el fin de los tiempos, cuando se acabe el siglo. Pero no quiere decir que de hecho hay siempre un papa. Y si no, ¿qué pasaría cuando muere un papa? Muere la iglesia y vuelve y resucita como el ave fénix. Pedazo de idiota. Interpretando a lo chipcha los textos. ¿Pero qué teología tienen en la cabeza? Y hay que procurar un papa. ¿Quién lo va a procurar? ¿Los fieles? No, señor. ¿Quién es el papa? El obispo de Roma. Lo elige el clero romano. Y el que no es clero romano, tu abuela. Y ese es el título bajo el cual los cardenales eligen al papa. Pero ya está bueno de tanta invencibilidad y de Homero Joas y toda esa caterva de falsos teólogos. Y Monseñor Lefebvre y de Castelmayer, criticados, despotrican como herejes y cismáticos. ¿Pero qué se creen estos idiotas? ¿A dónde estaría la tradición sin Monseñor Lefebvre? Por Dios, hay que aprender a respetar un poco, caramba. Pero todos tienen metidos en la cabeza la maldita declaración de la sede vacante como una exigencia dogmática. En su supina estupidez. ¿Qué les pasa? Ah, pero que hay que obedecer al Papa bajo condenación. Mientras me proponga él la revelación, la fe. Pero no que le pida que se acueste una hembra con él, por Dios, como de hecho ha pasado. Entonces, ¿qué vienen a hablar estos idiotas? A absolutizar
las cosas sin un mínimo de discernimiento teológico y doctrinal y de sentido común, por favor. Pero como están todos locos, cada uno tira por donde le va mejor. Y alguien les tiene que salir al paso, y por eso les salgo al paso. Porque ya está bueno. De esta dialéctica que solamente beneficia a los herejes que hoy usurpan en Roma. No hay nada que hacer. Por eso esto es el desmadre apocalíptico total. Y no lo arregla ningún papa ni nadie. Solamente el día de la parucía, cuando venga nuestro Señor y acabe con esta caterva de pseudoprofetas y anticristos. Así de claro. Y eso no será ni un segundo antes de la parucía de nuestro Señor. Y pues bien, tenemos así las bodas de Caná. El primer milagro que hace nuestro Señor sin quererlo. A ti y a mí, ¿qué nos importa, mujer? Yo no he venido para esto. Pero lo hace a instancias de su madre, que era conocida, porque a ver quién manda a los sirvientes en una boda si no es de la familia. ¿Y cuál era el parentesco? Bueno, si no me trabuco, Salomé, la mamá de San Juan, era hija de Cleofás, y Cleofás era el hermano de San José. Y San José y Cleofás eran primos hermanos de la Virgen María. Entonces ese era el parentesco. ¿Quién lo dice? Cornelio Alápide. Otra ignorancia supina, porque esto también causa asombro al clero ignorante. Pues bien, así entonces, a petición de Nuestra Señora, hace su primer milagro. Por eso todos esos libros, dicho sea de paso, apócrifos o considerados apócrifos, y por eso son apócrifos, que hablan que nuestro Señor, que hizo milagros desde niño, tenía ganas de tomarse un coco y la palmera le inclinaba y cosas así. Es falso, porque este fue el primer milagro. Y queda claro, a instancias de Nuestra Señora. Nuestro Señor no tenía ganas de hacerlo. ¿Qué me importa a mí? Yo no he venido para esto. Pero Nuestra Señora hace lo que Él os diga. Lo puso contra la pared. Vaya, autoridad que tenía como madre, conociendo perfectamente a su divino Hijo. Y nuestro Señor se pliega ante la escasez del vino y la aflicción de la Virgen María. Solamente se aflige a alguien que falte comida o bebida en unas fiestas, a los que son los que están propiciando la fiesta. A los de invitados no se preocupan ni se molestan. Entonces, una prueba más de esa familiaridad, y era la razón por la cual la Virgen estaba ahí y nuestro Señor con sus discípulos. Aunque fueran las bodas de San Juan, no se consumó el matrimonio. Aquí fue llamado por nuestro Señor de manera personal y directa, no ya como simple discípulo, sino como apóstol,
Y por eso es el discípulo más amado. Eso es lo que dice San Jerónimo y Santo Tomás de Aquino. Otra cosa es que el clero ignaro no lo sepa. Pues, ¿qué vamos a hacer? Y con esto queda clara la intercesión privilegiada de la Santísima Virgen María. Por eso es nuestra abogada, nuestra auxiliatriz. Ella como que le puede forzar la voluntad a nuestro Señor. Vea, lo hizo con el vino. Ahora no lo va a hacer por cualquier alma que le invoque, que pida su socorro, que implore su misericordia. Más regalo del cielo no podemos tener. A la Madre de Dios, abogada gratis, no hay que pagarle un peso, pero hay que corresponderle con el alma, con el corazón, como hijo fiel. Por muy vagabundo que fuera, por muy cretino que fuera, pero si le implora como madre, ella fuerza, por decirlo así, la voluntad de Dios Todopoderoso. ¿Qué más queremos? Y esto el protestantismo lo descarta. Con eso nomás están condenados. Desconocer esa maternidad de Nuestra Señora en los miembros de la Iglesia. Y así entonces nuestro Señor, el contrato natural del matrimonio fundado con Adán y Eva, por eso el error ese craso de pipicarreta, chichararreta y hasta del padre Barriel, famoso predicador de los ejercicios de San Ignacio y gran sacerdote, pero parece que en teología en esto bastante poco fino. Pecado de sexualidad. Ningún pecado de sexualidad, porque era su mujer legítima y punto. Pues bien, ese matrimonio natural, monógamo, que después degenera en poligamia, es el que nuestro Señor va a instituir como sacramento para santificación de la familia, de la procreación y de la sociedad. Ese va a ser el basamento sacro de la civilización, que hoy es negado por el divorcio, por los gays y las geisas, y por toda esta parodia de judaísmo masónico. Y todo este desmadre de elección del sexo. ¿Por qué no eligen ser una rana o un gato o un caballo? A ver. ¡Qué imbecilidad, caramba! Pero ¿hasta dónde llega la estupidez entronizada? ¿Será imbécil la humanidad? Pero claro que sí, infinito es el número de los idiotas. Y es una realidad, punto. Y al que no le guste ser idiota, pues que se espabile. Y que diga las cosas como la tiene que decir.
Entonces queda establecida la sacramentalidad, el concepto sagrado de la unión conyugal, que es hoy profanada. Por eso dice el padre Castellani, citando a Juan Bautista Vico, que en Roma el fundamento de la gran distinción, que después se borró entre plebeyos y patricios, era el concepto de matrimonio sagrado, sacro. Por eso el plebeyo que vivía en libre concubinato no era un patricio, no era un noble, porque no estaba fundamentado en el concepto sagrado del matrimonio, sino en la libertad sexual, como la perra y el gato. Así de claro. Y cuando se perdió ese concepto y se igualó democráticamente Roma, se vino abajo. Esa nobleza de los patricios venía entonces de ahí. Y cuando eso ya se perdió, ya no tenía razón de ser. No había distinción entre plebeyo y patricio, como hoy no hay distinción entre plebeyo y noble, porque los nobles están peor que los plebeyos, corrompidos. Y lo que hace a la nobleza es la virtud en el ejercicio. Del poder y de lo que fuera. Entonces Roma, que llegó a ser el imperio más grande, y del cual nosotros somos herederos en parte, culturalmente hablando, estaba fundamentado en ese concepto, que después se perdió, y como hoy andamos peor que en Roma. Ya ni vírgenes vestales. ¿Eso qué es? Señora. Por eso a mí me choca cuando veo en Bogotá que una niña, señora, a otra niña, ¿qué señora? Es que no le enseñan ni el concepto a los padres de señorita. A ver si en Barranquilla, en los años 60 o 70, a una mujer solterona, con 80 años, le decían señora, señorita. Y bueno, eso ahora ni se sabe. Si nacen y ya son señoras. Pero es que no hay el concepto en los papás. Y como aquí le dicen señor y señora a todo el mundo, se pierde el concepto. Es lamentable, pero es así. Y doy ejemplos contra los que no se pueden rebatir porque son hechos. Pero todo el mundo hoy anda peor que los romanos. Todo el mundo. Ya no hay el concepto sacro del matrimonio, de la unión conyugal, de la familia. Entonces, ¿qué sociedad va a haber? Una sociedad de animales, de perros y de gatos, o peor. Y esto que nos duela, porque si no nos duele, no escarmentamos. Entonces, ¿qué civilización va a haber? Pasa lo mismo que los romanos, se hunden, se pudren. Y así estamos podridos.
aunque creamos que somos católicos, pero no tenemos conceptos católicos. De la sociedad ni de la vida. Entonces la importancia del concepto sacro, sagrado, de la unión legítima, sacramental entre el hombre y la mujer. Ese es el fundamento de la civilización cristiana, católica. Y hoy no queda de eso ni el resabio, ni el vestigio. Así estamos de corrompidos, mis estimados hermanos. Y nos queremos llamar católicos. No. No. Tenemos que reestructurarnos. Y por eso decía el padre Castellani, que en definitiva, dos pecados graves eran los que podían cometer los casados: el adulterio y impedir los hijos. Ahora yo no digo que el matrimonio sea una proliferación como de un perro o de un gato. Porque puede y debe de haber una programación, pero no una programación anticonceptiva. Cuidado, que es muy distinto. Y claro que hay que tener, si se puede, todos los hijos que Dios mande. Pero es que el mundo de hoy imposibilita eso, social y económica y políticamente. Pero se ha olvidado que los hijos son una bendición de Dios. La no procreación era una maldición en todas partes y en el Antiguo Testamento. La mujer estéril era prácticamente la más miserable. Por eso, por ese concepto de bendición de los hijos, hoy en día parece que los hijos son una maldición. Entonces aquí hay muchos bemoles y no quiero entrar ni a precisar. Pero es que no se piensa católicamente. Entonces vemos cómo nada raro tiene que pase lo que hoy pasa. Y por eso en la misma iglesia ya está desacralizado todo. Ya no hay el concepto no solamente sagrado de los esposos, de la familia, de los hijos, de la sociedad basada en la familia, sino del religioso. La religión dejó de ser algo sagrado. La misa, ¿qué tiene de sagrado? Si es viva la Pepa, sacerdote de presidente, ministras, guitarra y toda la estupidez. Se ha perdido el concepto sagrado de Dios. Dios, cualquier monigote de mi imaginación, eso se vale. El sacerdote, qué persona sagrada, es uno más. Véanlo
curita lirero, pedazo de burro. Pero ya como la iglesia no le da mensaje, pero es que tú nunca tuviste el mensaje si no se sabe si ni eres cura. Esto es desastroso. Entonces no perdamos el concepto de lo sagrado, de la familia, del matrimonio, de los hijos, de la sociedad, y menos en la iglesia. La religión es sagrada y no es invención de mi instinto, de mi necesidad. Sino que viene de la revelación que me dice cómo es Dios y cómo debo amar y conocer a Dios. Y no por eso cualquier religión se valga, cualquier culto se valga. Entonces no perdamos este patrimonio, que por lo menos podemos decir que lo tenemos. Mientras adhiramos a la sacrosanta tradición, a lo que nos enseñó Monseñor Lefebvre, aunque la neofraternidad y sus discípulos, sedicentes discípulos, vean en la apostasía que están. A ver si se atreven a afirmar, y por eso saqué ahí ese escrito de lo que hicieron los superiores mayores cuando hubo las excomuniones. No pertenecemos a ese panteón de falsas religiones. ¿Y ahora qué quieren? ¿Ser reconocidos? ¿Giraron o no giraron? ¿Claudicaron o no? Ese texto los condena. Guste o no guste. Pero por eso no me voy a ir ahora yo a ser obispo con Godin Toc. A lo bruto. A lo bestia. Que es lo que le ha pasado lamentablemente al padre Altamira, por no respetar las canas, ni al que sabe más, porque hay que respetar. No todos los sacerdotes tienen la misma jerarquía. Entonces el más antiguo, el que sabe más, así hay que oírlo, y no venir a igualarse. Lo lamento. Pero es que ya no se respeta ninguna jerarquía. No hay jerarquía. Todo es igual. Esto es siglo XX, XXI ahora, cambalache. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Dale que va. Y eso ahora no es solamente la sociedad o la suciedad desjerarquizada, sino la misma iglesia. Pero la iglesia, ¿cuál? Los hombres de iglesia, que han apostatado, que han claudicado. Entonces, ¿cómo no va a ser esto apocalíptico? ¿Y quién lo arregla? Nadie, solamente la parucía de Cristo. Y se acabó. Ahora que persevere aquel que está de pie. Y cada vez vemos que hay menos de pie, con tantas locuras, estupideces. Cada uno corre por donde más le da la locura, la cabecita loca. La falta de equilibrio, de ponderación, de sabiduría, de sapiencia. ¿Y cómo es que van a despotricar contra Monseñor Lefebvre por errores que tenga como ser humano? Si gracias a él continúa la verdadera misa. O a ver quién fue el que nos dijo lo de la verdadera misa.
Eso ha sido mérito de Monseñor Lefebvre, guste o no guste. Y eso hay que respetarlo. Entonces, mis estimados hermanos, lo lamento, pero es que si no se agranda, no se achica. Pero que esto nos sirva para apreciar lo poco que nos queda o lo mucho que tenemos. Y que no lo perdamos. Y que sepamos apreciar las cosas. Y al verdadero sacerdote, no a cualquiera que salga con estupideces, con discursos que no aplican a lo elemental de la cordura y del sentido común y del proceder de la Iglesia. Hay un orden, hay unos principios, hay unos parámetros. Entonces, mis estimados hermanos, que estas cosas nos ayuden para poder perseverar bajo el amparo de la Santísima Madre de Dios. Y que nos dé el vino de la santa alegría en medio de esta magna tribulación. Porque esto amarga a cualquiera. Desequilibra a cualquiera. Y entonces así, amparados bajo su santo manto, podamos perseverar incolumes hasta el fin. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Deum, Padre